hemos iniciado este tipo de Aló. conversatorios los sábados. Aló. A ver, José. Lo Ahí escucho, sí me ya ahora sí. escucha bien. Perfecto, Entonces, sí. desde la pandemia hemos abierto este canal de YouTube para hablar y hacer conversatorios con los compañeros, con las personas importantes de la vida nacional. Y dentro de esas personas, pues tenemos hoy a nuestro compañero José. Entonces, José, bienvenido al conversatorio de Punto de Partida. Ya habíamos el año pasado o antepasado, ya habíamos estado acá, pero no habíamos hecho algo personal, algo de la vida de José Cuesta, que es de interés para muchos compañeros y compañeras nuestras. Entonces, esa es la razón por la cual lo hemos invitado el día de hoy, José. Pues la pregunta que se nos viene es, ¿cómo arranca esa actividad política en la Universidad Nacional? Que nos cuente ver cómo fue, así rápidamente nos eche un rollo ahí en la actividad política en la Nacional de la... Bien, Pedro Felipe. Muy buenas tardes a todos los amigos y compañeros y compañeras del proyecto cultural Punto de Partida, pero por supuesto los conozco en detalle, casi todos, a cada uno de ustedes, pues porque al final compartimos un momento muy especial de la Universidad Nacional. Yo ingresé a la universidad en 1982, en el primer semestre del 82, y ya ustedes tenían sembrada pues izada una bandera muy importante de construcción cultural para el cambio. ¿Cómo me vinculo pues a las tareas de la lucha política y militar? Pues porque también hay que decir que mi primer vínculo con la actividad política se da con el M-19. De hecho, yo recuerdo bien que estaba terminando el bachillerato, ya tenía suficientemente claro que quería aportar mis energías y mis esfuerzos de joven. Teníamos que 17 años y quería pues vincularme con una organización, en este caso dedicada a la actividad de la resistencia política y militar. Luego viene todo este tema del Cantón Norte. El Cantón Norte viene todo ese fenómeno de la captura de una enorme cantidad de presos políticos. Yo vivía en Puente Aranda, recuerdo muy bien. Estamos hablando de 1980, porque la Operación Colombia, así se llamó, o la Operación Ballena Azul más bien, que fue la liberación de 5.000 armas para los movimientos populares, concretamente para el M-19. Pues la respuesta del Estado nos hizo esperar, fue despiadada, inclemente, violando todos los ordenamientos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos y en materia de derecho internacional humanitaria. Pero traía a colación la anécdota que respecto a que yo vivía en Puente Aranda, concretamente en el barrio de Asunción. Yo ya estaba interesado en vincularme al M-19 y debe ser como sobre el 7 de enero de 1980, allanan un barrio, no una cuadra, sino un barrio, y era el barrio Asunción y Bochica, y eso me trasladó inmediatamente a las imágenes de las películas sobre el régimen nacional socialista, porque lo lógico era que si iban a capturar a una persona, pues seguramente allanan la casa, ¿no? Allanaron un par de barrios completos, pusieron alambradas, instalaron todo tipo de elementos propios de un campo de concentración, ingresaron al sitio que iban a allanar sobre las 5 de la tarde, de la mañana, y mantuvieron el campo de concentración casi por 24 horas. Ese es más o menos el ambiente en el que yo decido entrar en el 19. Pues imagínense, después de la operación de la Ballena Azul, la acción del Estado es absolutamente gigantesca, es una industria del terror, capturan casi 7.500 amigos de las causas democráticas, porque ni siquiera eran militantes del M-19, entre ellos la esposa de Orlando Falsborda, María Cristina Salazar de Falsborda, una cantidad enorme de profesores, la intelectualidad. Bueno, con decir algo que ustedes conocen muy bien, terminó salvándose de la aprehensión y de la captura y la tortura seguramente
el premio Nobel Gabriel García Márquez, porque el coronel que iba a realizar el allanamiento había leído las novelas de García Márquez y en una actitud, digamos, de sensibilidad literaria toma la decisión de llamar a Gabriel García Márquez y le dice: usted tiene que irse de este país porque yo tengo la orden de allanamiento para las 4 de la mañana del otro día. Entonces, lo que quiero decir con esto es que las estructuras organizativas político-militares del M-19 pues quedaron completamente devastadas, diezmadas. Era imposible, los pocos que quedaron en las estructuras urbanas pues obviamente tuvieron que redoblar las medidas de seguridad. Entonces contactarlos a ellos era casi que imposible. Después de 6 meses de intentarlo pues terminé reconociendo que ese no iba a ser el camino. Yo estudiaba un doble programa universitario. Yo empecé a estudiar en la ESAP, en la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas, y también en el Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas. Entonces, concretamente en la ESAP, habían perfectamente como unos 25, o más bien unos 15 presos políticos del M-19 que habían sido capturados tras la operación del Cantón Norte. Entonces, organicé un comité de solidaridad con los presos políticos del M-19 y me fui, hicimos rifas, etcétera, conseguimos libros, conseguimos ropa y conseguimos dinero, pero realmente mi interés era poderme contactar porque yo tenía deseos de hacer parte activa de la estructura del M-19 y allí conocí pues a todo el M-19, a todo, es decir, puedo decir que gocé de una experiencia singular e irrepetible, excepto Bateman. Todos los demás y todas las demás las conocí en el famoso Consejo de Guerra del Siglo que se estaba realizando en la Picota, donde estaban concentrados del orden de 1000 presos políticos, entre ellos por lo menos 400 mujeres. Ya conocí allí a Toledo Plata, después conocí a Gustavo Arias Londoño, a Álvaro Fayad, a Iván Marino, a Carlos Pizarro, a Carlos Erazo, todas, es decir, Elmer Marín. No hubo un solo hombre de los reconocidos como fundadores del M9 que no hubiese tenido la oportunidad de contactar en ese periplo como de 2 meses en donde iba. Se fue el audio, José. Se fue el audio. José, está sin audio. Y es que las señales están más malas. Ah, ya, es que se fue el audio. Repítanos lo último, José. Bien, que después, durante 2 meses, estuve visitando como Comité de Solidaridad con Presos Políticos del M-19 de la Escuela Superior de Administración Pública a los compañeros del M-19 en la Picota, y que eso me permitió tener una oportunidad singular y fue conocer a toda esa pleyada de hombres y mujeres brillantes, todos ellos y todas ellas, que fueron capaces de construir ese proyecto ensoñador del M-19. Y luego de 2 meses de estar en contacto cada 8 días, yo les manifesté mi deseo de vincularme a las estructuras clandestinas y finalmente llegó el día tan esperado. Entonces, pues un buen sábado fui, como de costumbre lo estaba haciendo en los últimos 2 meses, me dijeron, bueno, esta es la última oportunidad, esta es la última ocasión donde nos vamos a encontrar. Ya tenemos, digamos, corroborada la confianza sobre usted, pues era una organización político-militar clandestina, tenía que tomar sus salvaguardas, ¿no? Entonces, recuerdo fue Carlos Erazo, por orden de Carlos Pizarro, que me dice, y hablo de Carlos Erazo con mucha insistencia, pues porque tiene mucho que ver con la Universidad Nacional, también había sido estudiante, si mal no estoy, de sociología. Y él me dice, bueno, mi hermano, llegó la hora, lo espera la calle, lo esperan las trincheras, esta es la última vez que nos vamos a ver, le queda terminantemente prohibido volver a la cárcel, y aquí está, este sobre se lo lleva, lo lee en su casa, y con base en eso atiende las orientaciones, y ya se va a encontrar con los compañeros, con los combatientes del M-19 en la ciudad de Bogotá, y así fue. Llegué a la casa, miré el sobre, y el sobre contenía un santo y seña. Tenía que llevar una revista
tenía que llevar una revista cromo, si mal no estoy, y tenía que llevar una manzana roja, no verde, decía exactamente el textico, y tenía que situarme en una cafetería, y allí me hacían una pregunta y yo tenía que dar una respuesta. Y allí me encontré con un hombre maravilloso, un hombre que está ahora en Francia, dedicado a la literatura, está escribiendo en francés, y bueno, comenzamos las tareas de la actividad político-militar, luego pasé a una estructura mucho más especializada, le estaba contando a Pedro Felipe, estuve como un año en lo que se llamaron las fuerzas especiales del M-19 en un momento complejo que fue la famosa coyuntura política que creó Jaime Bateman, el profeta de la paz, cuando le envía una carta a Turbay Ayala y le propone una cosa absolutamente macondiana, herética. Le dice, el M-19 está dispuesto a dejarlas, a hacer un acuerdo de paz con ustedes solamente sobre la base de que se permita que el M-19 tenga candidato a la presidencia de la República. Estaba terminando este periodo de la tortura, de la dictadura cívico-militar que significaba el binomio de Turbay Ayala y Luis Carlos Camacho Leiva. Y la respuesta fue negada de forma insolente y soberbia por el régimen cívico-militar de Turbay y de Camacho Leiva. Entonces, en ese orden de ideas, frente a una negativa tan... Sí, dígame, por favor. Que por ahí. Pues sobre esa época, pues muchos de nosotros, los de punto de partida, recordamos que la retoma de residencias estudiantiles. Creo que ahí lo recordamos, digamos, como activista en la retoma de las residencias, pero no, recordamos también que de ahí sale un remoquete, un apodo que todavía por ahí anda, por ahí rueda, que lo llaman Pepe Boleta o José Boleta. ¿Por qué No. ese apodo? A ver, cuéntenos la historia de ese apodo. A ver, primero no es José. El Pepe alude a José. Esto tiene una historia más interesante todavía. No, yo, como en el cumpleaños de Juan Ángel, que es un maravilloso texto de la pluma de Mario Benedetti, el ritual, porque pues la lucha guerrillera también tiene un ritual, que además para quienes hicimos parte de ello era parte del nacimiento de una nueva vida. Entonces, ya les contaba que mi primer contacto es un guerrillero que ahora es un importante literato colombiano en Francia. Entonces él pues cumple el paso a paso, me dice, no me interesa cómo se llama usted, es más, olvide su nombre, con el que está usted bautizado y con el que está usted registrado en la cédula de la ciudadanía. Usted lo va a entender después que esto es muy importante. Bueno, le repito, es exactamente el contenido del cuento de Benedetti, el cumpleaños de Juan Ángel. Y me dice, a partir de hoy usted nace una nueva vida y por lo tanto tiene derecho a un nuevo nombre, el que lo apasione. Muy bello además, ¿no? Pues no es el nombre que le imponen a uno cuando tiene un mes o 15 días de nacido. Es el nombre que en libertad absoluta usted toma la determinación de autoproclamarse y autoasignarse. Entonces, me da un par de días, fue curiosamente la primera tarea clandestina que yo tengo que realizar, y es que me tome un par de días para bautizarme. Y yo ya estaba muy vinculado pues, con toda la literatura de los movimientos revolucionarios en América Latina, y algo que me llamaba la atención era una organización armada, que después me di cuenta que era de naturaleza trotskista en Argentina, entonces, que se llama concretamente el ERP, y el comandante del ERP se va a llamar, pues se llama Mario Roberto Santucho. Y entonces, en homenaje a la lucha guerrillera argentina contra la dictadura militar del año 76 en adelante, yo le anuncio a mi comandante que mi nombre va a ser Mario, en homenaje a Mario Roberto Santucho, el comandante general del ERP. En ese orden de ideas,
ya les he dicho, yo empiezo a ser parte de una estructura de fuerzas especiales. Les estaba contando antes de la pregunta que usted formuló, que a mí me toca participar en esa tarea tan dura desde el punto de vista político-militar, que es en el momento en que Turbay se niega la propuesta de Bateman de aceptar la candidatura de un hombre del M9, que seguramente iba a ser Bateman, para participar en las elecciones, pues a raíz de esa negativa, Bateman ordena y recoge, entre otras cosas, una consigna muy tupamara, que es, si no hay elecciones para todos, pues no va a haber para ninguno. Y entramos en esa tarea tan compleja desde el punto de vista militar, que fue iniciar el proceso del saboteo electoral, el proceso de saboteo militar de la jornada electoral, en donde muchos estudiantes de la Universidad Nacional que estaban vinculados a las unidades de fuerzas especiales pierden su vida. Recordemos en estos momentos, vale la pena hacerlo, que uno de ellos, muy importante en este núcleo de punto de partida, pues ofrendó su vida, justamente tratando de cumplir la tarea del saboteo, como una forma de mostrar que el régimen político colombiano era profundamente antidemocrático, en la medida en que no ha permitido que una organización insurgente pudiese tener cabida en el momento de la vida electoral de las elecciones del año 82. No, mi señor, buenas tardes. Buenas, que está muy bien. Es que estamos aquí en la Asamblea de Colombia, entonces desfilan muchos militantes nuestros. Entonces, a raíz de eso, estos comandos de fuerzas especiales nos orientan a realizar tareas de envergadura militar. Una de ellas fue la que adelantó el comando que dirigía, si mal no estoy, Jorge Alberto Patiño Campo, el queridísimo compañero nuestro, que era tanto de punto de partida como de cooperación estudiantil. Hasta luego. Entonces, en esas tareas, a mí también me asignaron una, digamos, de la misma intensidad que esta. Finalmente, esta situación, pues llevaba a que, en términos generales, muy buenas tardes. ¿Qué cuenta? Estamos aquí en un programita. Entonces les estaba contando que ya para ese momento mi seudónimo era Mario, estaba vinculado a una estructura de fuerzas especiales con unos altísimos niveles de compartimentación, pero bueno, en José Cuesta había un político imposible de controlar, a pesar de las advertencias internas de digamos, de los equipos de conducción político-militar, de dirección política-militar, en donde advertían la necesidad de que nosotros, los que estábamos en esas tareas clandestinas, en fuerzas especiales, no tuviésemos mayor contacto con lo que llamaban el movimiento de masas en ese momento, es decir, con la movilización popular. Pero, insisto, después lo va a narrar en el libro ¿A dónde van los desaparecidos?, que es un poco como un libro autobiográfico que muestra la experiencia de la desaparición forzada. Y ya decantando la experiencia y con los años encima, lo que yo voy a decir en el libro es que esa experiencia a la que usted alude, pues lo que demostraba era una especie de antinomia interna en mi personalidad política. Yo estaba vinculado a una organización guerrillera que por su naturaleza exigía altos niveles de compartimentación, pero evidentemente lo que quedó suficientemente claro es que José Cuesta, como sujeto político, entraba al ámbito de la lucha guerrillera tal como lo definió en su momento Navarro, porque el régimen político, el del estado de sitio, el del estatuto de seguridad, no nos había dejado otra opción que la opción de la lucha armada. Pero en José Cuesta lo que había era fundamentalmente un sujeto muy inclinado hacia la acción política. ¿Qué pasaba entonces? Se dan situaciones como que yo hacía operativos militares en la noche y en la mañana estaba, o al mediodía, haciendo parte del movimiento universitario de la Universidad Nacional. Tuve la fortuna, digamos, me apasionaba, digamos, todo el proceso de la organización o la movilización y el liderazgo estudiantil. Yo le contaba esta mañana a Pedro Felipe que en escasos 2 meses tuve el reconocimiento de la vocería, digamos, de esas organizaciones político-militares clandestinas que no se sentían recogidas por los líderes universitarios más connotados en ese momento, digamos, de los sectores políticos legales de la izquierda colombiana.
recuerdo una anécdota específica. Hubo una asamblea en el León de Grave. Estaba completamente lleno el León de Grave. Y José Antequera, el dirigente importante de la Juventud Comunista, que luego es lamentablemente asesinado por el genocidio contra la Unión Patriótica. Entonces, hola, mi hermano, es que estoy aquí en un programa. Entonces, en esa asamblea de la que yo hablo, pues obviamente hubo una discusión en torno. Estén muy bien, ¿no? Listo. Un abracito. Chao. Chao, Amparito. Chao. Un abrazo. Chao, mi hermano. Chao. Chao. Yo veré cómo me llama y hablamos, ¿vale? Un abrazo. Listo, sí. Nubia, chao. Son los gajes de ser concejal de Bogotá. Sí, eso es, y finalmente tener una responsabilidad política ahora, pero volvamos al tema. Una asamblea, recuerdo muy bien, yo tenía 2 meses de estar ingresado a la Universidad Nacional en el Departamento de Filosofía, en la carrera de Filosofía, y estábamos en pleno proceso del saboteo electoral. Y pues obviamente hay un nivel de mucha radicalización de las organizaciones políticas, sociales y militares que estábamos por esa opción. Y los compañeros de la JUCO pues estaban defendiendo, recuerdo muy bien, la tesis de que la universidad no podía ser un escenario de confrontación política y militar. Y nosotros en ese momento estábamos defendiendo todo lo contrario. Yo era un imberbe dirigente estudiantil versus un reconocido hombre que además me aventajaba por varios años. Y él defendió esa tesis, tenía un sector importante en la asamblea que lo respaldaba y lo aplaudió fervorosamente. Y pues los movimientos clandestinos tenían ese inconveniente, y es que eran hombres que estén muy bien, hasta luego, chao. Los movimientos clandestinos tenían ese inconveniente, que eran por disposición de sus organismos de dirección, orientaban a que estuviesen incluso ajenos a las luchas políticas del movimiento universitario. Y cuando yo estaba estando allí, me di cuenta que se necesitaba una voz que defendiera los puntos de vista de lo que estábamos haciendo nosotros como M19. Lo dudé varias veces, pues porque sabía un poco las implicaciones que tenía adoptar una posición política abiertamente favorable a la defensa de las acciones directas. Es así de elemental. Lo dudé muchas veces, finalmente no tenía la experiencia, me dieron nervios, etc. Y no sé, un momento en donde el impulso de la política en mí fue más importante y levanté la mano e hice uso de la palabra. Y oh sorpresa, que me he ganado el 70% del auditorio que defendía exactamente esa posición de acción directa contra un régimen de tortura representado en el Estatuto de Seguridad y el Estado de Sitio. Y ya, bueno, yo entendí que ese también tenía que ser mi papel y conjugaba esa doble condición de ser un hombre dedicado en las noches seguramente o en las madrugadas a realizar actividades militares y del otro lado dedicar buena parte del día en la universidad a desarrollar procesos de organización, movilización y liderazgo universitario. Es que estamos aquí en un programita. José. Chao, mi hermano. Listo. José, sobre ese tema que está planteando, seguramente Jairo, que tiene Jairo Lopera, pues de punto de partida, que vivió esa época, y a propósito de la referencia que hace a nuestro gran compañero Jorge Patiño, yo creo que Jairo Lopera tendrá alguna pregunta sobre eso. Jairo. Gracias, Felipe. ¿Qué hubo, José? Bueno, José del Carmen Cuesta Nova, para ser más exacto. Y te digo porque es el nombre segundo. A ver, quiero hablarte de algo y quiero contextualizarte. Conozco parte de tu historia por una tesis en el cual fuiste entrevistado por una niña que es mi hija, Laura María, no sé si recuerdas, en el 2014. Laura hizo una tesis sobre el rito y el mito en el imaginario del M19 para maestría en Canadá. Ahora está haciendo el doctorado, justo está conmigo ahora. Ella te hizo la entrevista, conozco las partes de esto. Y a esa parte me quería referir porque contextualizando todo este tema, que como dice Felipe, lo vivimos, porque fuimos parte de esa historia. Y pues de entre los amigos, Jorge Patiño, que fue mi compañero y mi paisano,
que murió precisamente en Chocontá con otro compañero nuestro que fue de punto de partida, Henry Martínez. Henry Martínez, pues esa historia nos golpea mucho todavía. Por eso el haber estado en la posesión de Gustavo y sentir por un lado, la imposición de la banda por parte de María José y después el transitar de la espada fue algo que creo que fue para nosotros muy emocionante. Y en ese momento decía yo, no solamente se paseó la espada y no solamente María José le puso la banda, sino que estaban las voces de Jorge, de Henry, de todos aquellos compañeros que quedaban en el camino. Frente al mito y el rito lo trataste tú muy bien, y eso es parte de la historia que hizo Laura, en la cual se trata el tema del y en la espada es algo que queremos adicionar a esa tesis, que es el tema de cómo la espada adquirió mayor simbología en esto. Porque a diferencia de las organizaciones guerrilleras, existe la compartimentación, como lo hace el ELN, como lo hizo en cierta medida el FARC, pero el M establece algo más importante, que es el rito y el mito, ¿no? Que es lo más importante. ¿Cómo miras tú ese tema? Y ahora quiero que Laura te hable un poco, porque está haciendo una tesis ahora ya en Canadá para el doctorado sobre el tema del desplazamiento, la memoria del desplazamiento posterior a los acuerdos de paz, porque es lo que hay que traer. Es decir, yo fui coordinador de la unidad de desplazamiento para un Portada, y uno siempre se preocupaba por el antes y no por el después del desplazamiento. Entonces son temas que quiero relacionarlos, que quiero que los toques. Quiero que hables un poquito más del mito y ese rito, ese famoso orden cerrado que hacíamos, que hacíamos algunos, el tema frente a cómo el rito fue tan importante en la estructura del M. Y eso es algo que creo que lo hizo solamente en relación muy traída de la historia y la experiencia de los Amaros. Entonces, para hablar un poquito de eso, José, ¿qué nos puedes ahondar un poquito más frente a ese tema y el tema del desplazamiento? Le agradezco la pregunta, muy bien formulada, y quisiese entonces terminar el episodio. Entonces, bueno, vino el periodo este lamentable en donde yo termino como preso político en 1983. Entonces, voy a la cárcel, soy torturado, un par de disparos pues impactan mi cuerpo, uno de ellos sobre el pulmón derecho. Viene toda esta fuerza vital de la solidaridad de la Universidad Nacional. El otro impacto del arma de fuego me termina destrozando Un segundito. Sí. Es que estamos en las relatorías, pero querían poner en votación, dice que las asambleas este mes, ellos, y acá no es un espacio de eso, ¿me autoriza a hablar que no es un espacio para decidirlo? Bueno, entonces les estaba diciendo que el segundo impacto del arma de fuego me rompe completamente la cadera, y viene ahí un momento especial sobre el mito y el rito, y es mi vínculo con el Hospital San Juan de Dios y el vínculo con la Universidad Nacional, porque yo llego en un estado lamentable en términos de salud, que después de caer preso, en vez de llevarme como lo indica la norma internacional en derechos humanos y VIH, me deberían inmediatamente haber trasladado a un centro hospitalario, el EP2 en ese momento, porque hoy sería como la DIPOL. Me traslada al centro de torturas que queda enseguida del voto nacional, y allí me tienen 18 horas desangrándome y torturándome. Finalmente entro casi que en estado comatoso a la Universidad Nacional, y a mí me salva la Universidad Nacional, porque me encuentro con la facultad, con los estudiantes y profesores de la Universidad de Medicina de la Universidad Nacional. Aquí tengo que recordar nada más nada menos que al maestro Fernando González, presidente de la ANIR, el hermano de Gritos y Susurros de Guillermo González, del magazine del Espectador, el magazine cultural. Y bueno, él y un montón de mujeres enfermeras, auxiliares, estudiantes, se dedicaron de manera absolutamente, con una mística enorme, a salvar mi vida. Finalmente lo logramos, y estando en el proceso de recuperación, soy en una franca violación al derecho internacional humanitario. Me sustraen porque
dice el DIH, cuando un preso político está, que cuando uno está en condición de preso político, pero está enfermo como lo estaba yo, la autoridad fundamental, la autoridad médica, ya habían prescrito que yo debía permanecer por lo menos 6 meses, pues porque me rompieron completamente la cadera, entonces yo estaba completamente cojo, yo estaba en silla de ruedas, y el proceso de recuperación debía haberlo hecho en esos espacios de fisioterapia que tenía la Universidad Nacional con el San Juan de Dios. Una madrugada soy nuevamente raptado y me llevan y me depositan violando el DIH en la cárcel, en la cárcel de la Modelo. Bueno, finalmente yo entro en el año 84, soy sujeto del indulto. Hubo dos procedimientos que promovió para aclimatar la paz el presidente Betancur, la amnistía y posteriormente el indulto. En el año 84 yo hago parte del equipo nacional de diálogo que va a encabezar Navarro, Vera Grave, etc. Y bueno, este intento interesante de hacer un acuerdo de paz con el gobierno de Betancur, lamentablemente lo frustran las élites terratenientes y los militares que estaban obviamente cumpliendo dictámenes de las élites económicas y del poder político. Retornamos nuevamente a la clandestinidad en una operación muy bella sobre el mes de septiembre del año 85, ya nuevamente en medio de los episodios bélicos. Un conjunto de mujeres y hombres muy jóvenes deciden recuperar concretamente en suroriente de la ciudad de Bogotá, y son capturados y luego fueron asesinados tal como lo dicen. Micrófono. Tenía la obligación, la fuerza pública tenía la obligación de capturar los guerrilleros que estaban en esa operación político-militar, pero después de sometidos y en estado de indefensión, después de estar en estado de indefensión, los presos políticos también tienen derechos humanos y fueron tirados al piso en una operación realmente macabra, y la Policía Nacional fue ultimándolos con un tiro de gracia a cada uno de ellos. 11 compañeros. Varios de ellos, si mal no estoy, por lo menos 7 de ellos. Más concretamente, la Facultad de Ciencias Humanas. Isabel Cristina, recuerdo muy bien. Arturo Avilán también. Entonces, a raíz de eso, el M-19 tomó la determinación de hacer un acto simbólico para conmemorar y, por supuesto, rendirle un homenaje a estos hombres y mujeres jóvenes que han ofrendado la vida en la lucha por la democracia. Y a mí me correspondió estar al frente de esa operación. Llegamos, no sé, 25 hombres de las milicias, y bueno, todos nos tapamos la cara con las capuchas y hicimos un orden cerrado de carácter militar. Estábamos armados todos, y en el momento en que estuvimos perfectamente una hora, pisamos la bandera del M-19, una proclama, yo leí la proclama, obviamente encapuchado, armado. Yo ya no estaba en la Universidad Nacional, quiero recordar eso fue, digamos, lo que explica por qué se tomó la decisión. Pues yo había sido expulsado de la Universidad Nacional a raíz de una operación militar que no había tenido nada que ver con la Universidad Nacional, pero por el tipo de delito al que se me imputó el código o el reglamento interno de la universidad, me expulsa inmediatamente de la universidad. Entonces, por eso, yo ya llevaba perfectamente el año en la cárcel, etcétera, pues todos esos años que no tenía contacto con el mundo universitario. Entonces, en ese orden de ideas, a mí se me encomienda esa tarea de la operación de rendir. Un segundo. ¿Me permiten 3 minutos mientras yo hago un saludo aquí a la asamblea y regresamos? ¿Les parece bien? Bueno, José, listo, 3 minutos. Sí, 3 minutos mientras yo... Mientras tanto, a ver si hay alguna inquietud que hacerle
Bueno, perfecto. Ese es el problema de ser concejal de Bogotá, ¿no? Y creo que en este momento José está en una asamblea. Es una asamblea. Felipe, ahorita es la Asamblea de Colombia Humana. Él está allá. Hay una reunión, creo que es sobre el tema de estatutos de Colombia Humana, es la que se está realizando y está José Cuesta. Sí, sí, es esa. De 2 a 7. Entonces él está allá. Sí. Entonces, pues bueno, estamos pendientes que él nos conteste, porque creo que quedó en punta la pregunta de que por qué todo el mundo lo llama o lo llaman todavía, ¿no? El famoso José Boleta, que eso viene desde la época de la Universidad Nacional. Creo que él nos va a resolver la pregunta. Y bueno, y tenemos otras preguntas más que hacerle, y sobre todo, pues, sobre lo que es la situación de él ahora, teniendo ya a Gustavo Petro, pues, que ellos dos fueron grandes amigos. Seguramente también tenemos que hacerle más adelante algunas preguntas a José sobre la referencia que hace Gustavo Petro, lo referencia muy bien en el libro, ¿no? En el libro Una vida, varias vidas. Y esa es una pregunta que le tenemos en el tintero, José, para que nos cuente. Regreso. José, ¿nos está escuchando? Sí, ya, sí, salí porque estoy como pendiente, como en 5 minutos están leyendo las conclusiones de esta asamblea en lo distrital de Colombia Humana. Vamos hacia Pedro Felipe, que es uno de los dirigentes de Colombia Humana, sabe muy bien que tenemos Congreso Nacional o Encuentro Nacional, Asamblea Nacional de Colombia Humana. Pero entonces quería, digamos, termina el evento, un evento, digamos, simbólico de carácter militar, donde le rendimos homenaje a los 11 compañeros asesinados, todos distintos de la Nacional, y yo salgo. Nos dispersamos como teníamos que dispersarnos, porque eso implicaba un riesgo, todos íbamos armados. Entonces, alguna persona, algún estudiante que ya me conocía, pues porque ya les contaba, yo estaba dedicado como a una doble condición, el liderazgo político estudiantil en la universidad, y bueno, la actividad militar, pues que yo había asumido compromiso voluntariamente. Entonces, alguien se dio cuenta que uno de los hombres que había estado en ese comando era José Cuesta. Y entonces aparece el famoso mote de Mario Boleta. Y yo lo recibo ahora, digamos, al principio, voy a contar una experiencia personal. Al principio me molestaba enormemente porque sentía que había una incomprensión. Hoy lo digo de manera jocosa, cuando me pregunta, porque fue muy cuidadoso y muy respetuoso Pedro Felipe, que si estábamos de acuerdo en que si se me pregunta, yo ahora a estas alturas de mi vida, con un grado de madurez política suficiente, me da risa, simplemente porque el mote lo que está significando era exactamente lo que era, pues, un sujeto político profundamente complejo, que tenía, por un lado, una disciplina y una convicción y una mística para asumir la disciplina militar. Yo era miembro activo del M-19 armado, y del otro lado había otro componente de mi compromiso, que era la lucha política abierta, democrática. Y entonces el Mario Boleta lo que expresa esa antinomia entre un guerrillero que, de acuerdo pues a los estatutos de la disciplina militar, no debería estar vinculado a este tipo de actividades, que era vincularse con el movimiento social, dado que eso ponía, pues, en riesgo mi vida y también la de la estructura. Pero del otro lado también había un hombre con una, digamos, con una pasión y con una, digamos, con un deseo de hacer política y de defender nuestros proyectos políticos como M-19. Y después me enteré, en una conferencia que era la máxima instancia de organización del M-19, que había habido un compañero que tenía características similares a las mías, que era un hombre que llegó a ser vicepresidente de la USO, un trabajador petrolero, que en las mañanas estaba defendiendo las luchas de los trabajadores abiertamente, que luchaba por ser parte del sindicato, y por la noche, como sucede finalmente, estaba poniendo una bomba y terminó explotándose y muriendo. De tal manera que no fue el único caso específico que hubo en el M-19, porque tiene que ver con, a propósito, con lo que preguntaba Jairo.
el poder del mito y el rito. Yo estoy de acuerdo con ustedes, es una tesis maravillosa. Es que el poder más importante del M19 no fueron las armas, que las tuvimos y las ejercimos y las ejecutamos. Y tuvimos un par de frentes guerrilleros extraordinarios, el del Cauca y el del 3, que recuerdo bien rápidamente, el del Cauca, el de Caquetá, que se traslada luego al departamento de Huila, donde yo me desmovilizo, y también, por supuesto, el del Tolima. Pero el verdadero poder, que es lo que entre otras cosas va a explicar el triunfo de Gustavo Petro, no fue el poder militar, fue el poder de la simbólica, del mundo de la recreación, de la representación política del M19. Por eso, usted trae a colación un ejemplo perfecto. Cuando el presidente de la República dice, en medio de la transmisión del mando, va a mostrar qué es el M19 y lo que estoy diciendo, que el poder del M19 no fueron las armas, sino fue el poder de la simbólica y de la capacidad creativa de recrear signos, símbolos, en función de construir un poder que va más allá de lo militar. Entonces, en la transmisión de mando, Gustavo Petro dice, quiero hacer una pausa. Ordeno a la Casa Militar que se traiga en forma inmediata la espada de Bolívar. No necesito decir ni más ni menos. Y todo el mundo, estábamos ahí varios de los que están seguramente con nosotros en este conversatorio, habían 10.000, 30.000, 50.000 personas, se levantan en un aplauso apoteósico. Se levantó no solamente las manos a aplaudir, se levantó un espíritu de rebeldía que conectó inmediatamente con la simbólica de la espada de Bolívar, que es una enseña. Y entonces mandó un mensaje: este va a ser un gobierno del cambio en donde el libertador Simón Bolívar y la espada van a ser la guía y el faro ético y político de este ejercicio de gobierno durante estos 4 años. Y eso solamente se construyó frente a todo el fenómeno de desarrollo de actividades míticas, como por ejemplo la que acabo de narrar y tiene que ver con los 11 héroes y heroínas del M19 de la Universidad Nacional. Voy a decirlo en términos más concretos. Robarse 2 camiones de leche pues implicaba un riesgo militar importante, pero no era una acción militar súper poderosa. Lo poderoso fue ir hasta las barriadas, en donde, como dice la canción de Ali I y los Guaraguao, son el sitio y los territorios en donde crecen las casas de cartón, en donde los niños mueren de desnutrición. Entonces, eso de entregarle a la leche a la gente es exactamente digamos, haber sembrado ese tipo de actitudes y de comportamientos políticos de dignidad frente a la vida de los sectores más excluidos de Colombia, los niños y las niñas pobres. Es lo que finalmente lleva a que el M19, porque gana Petro la elección presidencial, pero yo tengo la tesis complementaria. Gana Petro, pero fundamentalmente el que ganó fue ese espíritu, el espíritu del mito y el rito, convertido en un poder popular, que muchos expertos, incluso con actitudes soberbias y displicentes, dicen el populismo. Y si el populismo, este es un populismo, digamos, de una izquierda contemporánea que se conecta con las causas contemporáneas, la lucha contra el cambio climático, lucha contra la emergencia climática. Sin embargo, sigue vivo en la propuesta de Petro, que es la que gana ahora, ese espíritu del populismo, entendiendo como la propuesta de estar siempre del lado de los descamisados. Por eso, bienvenidos a aquellos insensatos que creen herir nuestras susceptibilidades cuando nos llaman populistas. Y ser populista es garantizar la felicidad de la gente pobre y excluida, pues somos la representación más excelsa del populismo en Colombia. José, bueno, hay una pregunta pues que me parece que es importante, y hablando ahora ya de Petro, pues, el hecho de tener a una persona de los nuestros, de los de siempre, de los que hemos luchado en la presidencia, al leer uno el libro de Petro, pues el libro que editó ya hace unos 6, casi un año, ¿no?, de una vida, muchas vidas, uno encuentra ahí una referencia como una par de hojas a José Cuesta,
que el presidente, nuestro presidente nos mencione en un libro debe ser motivo de gran orgullo, José. Ahí hace una referencia dice que cuando él lo propusieron pues para que fuera candidato a la alcaldía de Bogotá, pero que una idea suya llevó a que buscara más bien a Antanas Mocus como candidato a la alcaldía. Entonces que él dice que esa fue una de las grandes ideas de José Cuesta, esa. Y más adelante dice, y otra gran idea de José Cuesta fue traer a Chávez a Colombia, a Hugo Chávez a Colombia. O sea, ¿qué nos puede decir eso? Porque de alguna forma eso es parte, digamos, de ese imaginario político, digamos, que siempre han tenido ustedes, digamos, nosotros, porque al fin y al cabo somos del mismo bando, desde la época de la universidad hasta este momento de que ya estamos en el poder y que de alguna forma pues estamos gobernando. Espero pues que así sea, José. ¿Qué nos puede decir de eso? No, yo le agradezco esa pregunta maravillosa porque, por supuesto, imagínese haber sido reconocido de la forma como Gustavo Petro, el presidente de la República. Pedro, después una pregunta. No, entonces le estaba diciendo que para mí es motivo de orgullo que el actual presidente de la República se refiera en términos tan profundamente elogiosos en el libro, en varias de sus páginas. Y la forma como lo escribe, ¿no? Va a decir una cosa maravillosa. Para mí, por supuesto, imagínense el nivel de emoción cuando él escribe que por ahí sobre un año, 91, 92, aparece un dirigente político de base, guerrillero del M-19, que se convierte, con el que traba una relación de amistad y que se convierte para él en una oportunidad de establecer una interlocución como él mismo lo califica, como un hombre con una enorme capacidad y fuente de generación de iniciativas políticas en función de consolidar una alternativa política. Para mí eso es un elogio extraordinario, pues tratándose de quien se trata, que es el actual presidente de la República. Pero quiero contar la historia de cómo se fue tejiendo esa amistad. Yo voy a conocer por primera vez a Gustavo Petro en la 9ª conferencia del año de 1984-85. Recuerdo bien que despuntó Gustavo Petro, Aureliano, con un discurso en favor de la paz, a quienes se indican a Petro de ser un hombre promotor e instigador de la política del odio. No, en el año 85, cuando teníamos el nivel más alto de popularidad en Colombia como organización guerrillera alzada en armas, Petro empezó a decir que era necesario repensar el camino de la acción armada para buscar los caminos de la paz. Nunca volvimos a tener ningún contacto. Él cae preso, yo caigo preso en el 83, nuevamente vuelvo a caer preso en el 88, él cae preso en el 86, si mal no estoy. Y bueno, va a tener un carcelazo muy largo, creo que son 2 o 3 años. No me vuelvo a ver con él sino hasta 1991, en donde sucede lo siguiente. Yo lanzo mi primera candidatura al Consejo de Bogotá y bueno, yo venía a estudiar filosofía en la Nacional. Ya estaba a punto de graduarme porque yo retorné muy rápidamente. Y yo dije, si me lanzo a la política, quiero hacer una cosa novedosa, completamente catártica y herética. Y bueno, en ese momento el SIDA y el VIH en el mundo, no en Colombia, era básicamente un sentimiento de miedo. He estado leyendo estos días algunos textos sobre los pilares de la seguridad humana y uno de los principios más importantes es cómo liberarnos del miedo, porque siempre aún en el marco de la modernidad, del mundo contemporáneo, seguimos presos del miedo. Y en ese momento el miedo era el SIDA y el VIH, sobre todo para quienes estábamos muy jóvenes, porque pues los mecanismos de transmisión era básicamente un golpe artero contra las libertades sexuales por las cuales también terminamos defendiendo la lucha política del M-19, esa revolución de Reich de las libertades sexuales. Entonces yo dije, oiga, me puse a revisar cómo era la política en campañas electorales para el Consejo de Bogotá y eran muy parroquiales, muy parroquianas. Se hablaba de frentes de seguridad y de tapar huecos. Y yo dije, no, yo no puedo hacer eso. Tengo una tradición de poder catártico, no puedo hacer eso. Y construí una propuesta política
alrededor del SIDA. Eso era absolutamente herético en ese momento. Era ajeno, rompía los cánones tradicionales de la política bogotana, dedicada a tapar huecos y a construir frentes de seguridad para perseguir a pequeños ladrones que no tenían otra opción distinta que robar lo que hacen ahora, el celular, porque no tenían ni empleo y vivían en medio de la pobreza. Y lancé la propuesta política de convertir el SIDA en política pública en Bogotá. Pero para ello dije, voy a hacer una distribución de condones. Me regalaron 50.000 condones y empecé a repartir condones y logré por esa vía encantar a una mujer trabajadora sexual que terminó convirtiéndose en la segunda candidata detrás de la cabeza de lista que era yo para hacer política, y eso pues sí se convirtió en un cóctel explosivo de imaginación. Sin un peso logramos encumbrarnos políticamente, la intención de voto era muy alta por nosotros, finalmente perdimos por escasos 20 votos. Y a raíz de eso, Gustavo Petro consigue mi teléfono de mi casa y me dice, oiga, ¿usted quiere trabajar conmigo? Previamente a decirme, lo felicito, usted hizo una campaña extraordinaria, llena y riquísima en materia de imaginación. Y pues imagínense, un candidato derrotado es un candidato que está completamente hipotecado alrededor de deudas, y yo le dije, claro que sí. Y me fui allí y ahí empezamos a traer una relación política de amistad. Ahí apareció en primer lugar lo de Mocus. Lanzamos la propuesta de Mocus, que ahí hay un poco como, y aquí lo digo porque yo sé que estoy en un ámbito literario, etcétera, porque ustedes han sido buenas plumas a través de la revista. Ahí hago una corrección. Lo de Mocus no tiene nada que ver con la candidatura de Petro. Eso va a ser posterior. Nosotros lanzamos a Mocus y lo de Mocus se desbordó y terminó incluso aplastándonos a las dos personas que lanzamos la propuesta de Mocus, que fue Petro y fue José Cuesta. Después Mocus terminó convertido en un hombre soberbio, ilustrado, que rechazó la presencia nuestra incluso dentro del movimiento de Ciudadanía en Formación. Y luego, antes de irse Petro para Bruselas, porque le aparece la Virgen, Gaviria les otorga a los miembros del M9 que han sido derrotados en las elecciones al Congreso una oportunidad de resarcirse económicamente, que es ir como primero secretario de la embajada, de embajadas. A él le corresponde la de la Unión Europea. Y yo me invento de la misma forma que me había inventado lo de Mocus, pues me inventé lo de Chávez y lo compartí con Petro. Y ahí empezamos a desarrollar un proceso muy importante que se sigue manteniendo hoy. Por ejemplo, alrededor de todo este proceso de la reapertura de las relaciones diplomáticas con el hermano pueblo de Venezuela. Luego Petro me llama sobre el año 97, él estando en Bruselas, y me dice que él se va a venir a hacer política nuevamente en Bogotá. Logramos que nos aprobaran un proyecto que se llamó Ciudadanía en Formación, que era un proceso de participación ciudadana. Y un buen día, en el ejercicio del proceso de participación ciudadana, le dije a Petro, oiga, yo quiero que usted nos ayude en serio en la actividad política, y eso no puede ser sino, digamos, logrando que usted se convierta en candidato a la alcaldía de Bogotá. Y lanzamos la candidatura a la alcaldía de Bogotá del año 97. Me dijo, pero ¿con qué aval lo vamos a defender? Vamos a inscribir la candidatura. Le dije, usted no se preocupe. En un santiamén llamé a la gente del Partido Comunista y nos dieron el aval. El Partido Comunista tenía la oportunidad de, digamos, de avalar candidaturas, y avaló la candidatura, que fue una candidatura quijotesca. Sacó Gustavo Petro menos de 6.900 votos. Esa fue la historia de la candidatura. Y de ahí en adelante, bueno, hemos estado permanentemente ligados a muchos episodios de la vida política. Seguramente uno de los más contundentes fue el momento en donde destituyen a Gustavo Petro el día, recuerdo muy bien, 9 de diciembre de 2013. Y José Cuesta, que estaba desempleado, no dudó un solo instante en sembrarme en la Plaza de Bolívar. Tenía en mente el Tajir en el Cairo, digamos, ese movimiento de los indignados, y por supuesto la acampada en Madrid. Y con esa imagen fija en mi cabeza, decidí sembrarme originalmente yo solo, y a partir de ahí empecé a mover redes sociales, y cuando me di cuenta, en menos de 2 horas éramos 2.000, y después fuimos 20.000, y luego fuimos una multitud durante 3 meses que derrotó al fascismo encarnado en el Procurador General de la Nación, que había destituido ilegal y antidemocráticamente al alcalde mayor de la ciudad, Gustavo Petro. José, bueno, antes de, seguramente hay preguntas del auditorio, una pregunta, digamos, eso, ¿de dónde nace Besos por Bogotá?
Vale, gracias por esa pregunta, porque a mí me salva la Universidad Nacional, como ya lo conté, y el San Juan de Dios. Y mi hijo recién nacido, José Francisco Cuesta, le detectan a los escasos 20 días de haber nacido una epilepsia. Y se descubre de la manera más curiosa porque fuimos a visitar un médico y el médico vio que mi hijo muy chiquitín tenía movimientos tónico-clónicos, se llama eso. Y luego quedamos en manos de un hombre que yo no sé, ya murió, un extraordinario médico, un psiquiatra, y además experto en estos temas, el médico Madrid, el médico malo, que además era, si mal no estoy, sigue siendo el presidente de la Asociación contra la Epilepsia. Y nuevamente fue el San Juan de Dios a través del materno infantil, que en fin de cuentas son dos personas y el mismo espíritu verdadero que es el San Juan de Dios. Y yo estaba desempleado, fue con el momento en que Petro pierde, porque yo fui jefe de la campaña de Petro al Senado de la República en el año 94, Petro pierde, bueno, él tiene la gran oportunidad de irse para Europa y yo me quedo aquí tirando filo y mi esposa está a punto de parir un hijo, nace mi hijo y le detectan la enfermedad imagínense, de la epilepsia. Y yo lo único que tenía para poderle garantizar la vida a mi hijo estaba muriendo, porque la epilepsia se lo estaba llevando por ser tan pequeñito. No tenía otra condición distinta que hacer uso de un carnet de seguridad social que nos habían dado en el proceso de la reinserción. Yo era desmovilizado al M9. Y bueno, mi hijo lo salvan en el San Juan de Dios, en el materno. Después, para sobre 2002, 2003, me entero por un titular de prensa que van a vender San Juan de Dios y materno infantil. Y yo dije, yo tengo que hacer algo, o sea, no puede ser uno. En la vida hay algo que yo reivindico demasiado y es el carácter del compromiso ético con las cosas. Alguien lo podría llamar, hay que aprender. Yo aprendí a ser agradecido, en este caso con la cosa pública, con la causa pública. Me habían salvado la vida a mí el San Juan de Dios en su momento y luego la vida de mi hijo. Yo tengo que hacer algo. Y un poco nuevamente haciendo uso del poder de la imaginación que siempre me ha marcado, me inventé una jornada, pero nunca me imaginé que eso iba a tener un despliegue tan enorme. Llamé la jornada Besos, Flores y Canciones. Y con un estudiante, con un egresado a la Nacional, artista de la Facultad de Artes, tapizamos con 10.000 flores la entrada del San Juan de Dios y pusimos exactamente esa consigna. Besos, flores y canciones por la vida del San Juan de Dios. Y a mí se me ocurrió, preparando ya la jornada del performance, que pues aquí todas las causas se defienden después de la Constitución del 91, con memoriales ciudadanos en donde se recogen miles de firmas. Dije, no, yo no quiero hacer nada. Un poco ha sido siempre mi actitud, ¿no? Revelarme frente a los caminos conocidos y reconocidos. Dije, no, pero ¿por qué vamos a recoger firmas? Vamos a recoger besos. Y convocamos a la gente a que recogiéramos y construimos la campaña que se llamó Por un beso la vida, 100.000 besos por la vida del San Juan de Dios. Y bueno, eso hizo clic con el mundo de los medios de comunicación y de los artistas, y eso fue una locura en donde durante 6 meses la noticia más importante en Bogotá era cómo se recogían besos por el San Juan de Dios, y todo esto de alguna manera lo desató un hecho muy concreto, y es que llegó un periodista muy joven, yo estaba muy barbado, entonces me dijo, pero ¿cómo así que un hombre, la sociedad machista y patriarcal nuestra, como un hombre pide besos por el San Juan de Dios? ¿Usted es capaz de pintarse los labios frente a la cámara de televisión y de hacer un directo y pedir que le repliquen el depositar besos por el San Juan de Dios? Y al medio fue risa, no titubeé un solo instante, cogí un lápiz labial, como el que utilizan las mujeres para adornar sus labios, y lo hice. Obviamente todo eso desató todo tipo de reacciones, unos que me decían abiertamente que yo era un marica que había salido del closet, y otros empezaron a entender que efectivamente estábamos en esa renovación del mito y del rito y de la semiótica, porque el mito y el rito son como los conceptos, pero van a necesitar unos lenguajes que es lo que se denominarían las semióticas, que hagan posible esa capacidad de oxigenar mediante la imaginación el poder del mito y el rito. Y bueno, después ya volvimos, es un hit, en menos de 3, 4 meses conseguimos 100.000 besos
por el materno infantil y luego dijimos, vamos por los 200.000 pesos por la vida del San Juan de Dios. Y ahí estamos ahora batallando para salvar San Juan de Dios, para que Claudia López no termine derruyendo una pieza fundamental de la historia patrimonial reciente en Colombia y en la ciudad de Bogotá. Ahora desde el Consejo estamos muy empeñados en garantizar efectivamente la recuperación, protección y preservación del San Juan de Dios, tal cual como lo estipula la Ley 735 de 2002. Bueno, José, y además pues de ese propósito, ¿qué otras cosas ya viéndose ya en el Consejo de Bogotá y viendo ya pues la ciudad de Bogotá, qué perspectiva, digamos, hay además de esto, del tema del San Juan de Dios? ¿Qué otras cosas están debatiendo, están pensando? Bueno, metido en los debates que tienen que ver con la defensa de una propuesta de metro que se corresponda con las realidades que tiene el mundo contemporáneo. Estamos intentando defender la idea de que efectivamente el metro más adecuado para el país, para la ciudad de Bogotá, es el metro subterráneo. Y pues recuperando todas esas denuncias que hicieron otros concejales del movimiento progresista, en su momento Morris, más recientemente las concejalas de la bancada Colombia Humana, porque hay demasiado argumento técnico y político para defender esa propuesta. Imagínense que estamos a punto de iniciar la aprobación del cupo de endeudamiento por casi 20 billones de pesos para la segunda línea del metro de Bogotá, cuando ni siquiera se han culminado los estudios de diseños finales de la primera línea del metro. Y por el contrario, como lo ha dicho Gustavo Petro en algunas ocasiones, ahí están los estudios completos de ingeniería de detalle que adelantó la administración de Gustavo Petro, que le costaron 136.000 millones de pesos, y que vino este señor Enrique Peñalosa y los botó a la basura, configurando, por supuesto, un fenómeno de detrimento patrimonial. Bueno, ahí Rodrigo tiene una pregunta. Rodrigo Ñuste. Hola José, muy buenas noches. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué más, hermano? Aquí es Ibagué, escuchándolo. Por ahí me hablé con el amigo Beto Peñaranda, que le manda muchos saludos igual. ¿Te acordás? Sí, claro que sí. Bueno, Josecito, la pregunta es la siguiente, hermano. Esta presidencia que nos tiene a todos en alza, debido a los últimos acontecimientos que se han presentado en el país y escuchándolo sobre el mito y el rito, ¿qué posibilidad hay, hermano, de que entremos a defender este proceso de una forma ya más particular en el tema del rito y el mito? Pues porque lo que se viene es fascismo por todos lados, el paramilitarismo está ahí todos los días, la prensa mediática, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos construir alrededor de ese mito y el rito, fuera de la espada, una construcción más social para defender este proceso? Yo llamo un proceso revolucionario cultural. Y hermano, un abrazo y éxitos, hermano, en ese consejo. Lo estamos visibilizando y leyendo desde aquí el combo de Ibagué. Vale, mi hermano, no, usted lo acaba de decir muy bien, hay una conspiración de la ultraderecha colombiana que aplican, entre otras cosas, la ultraderecha, el concepto de la combinación de las formas de lucha de Lenin. Es curiosísimo que la ultraderecha ahora haga uso del leninismo para conspirar contra el gobierno de Colombia, que tiene se desarrolla en un contexto muy complejo, ¿no? Hoy acaba de salir la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría que contrata esta semana y no pueden decir nada más que la verdad. 69% de los colombianos hoy está de pláceme con el advenimiento del gobierno de Colombia, potencia de la vida. Y por el otro lado, los lunáticos y esquizofrénicos de la ultraderecha matando vilmente los miembros de una fuerza pública a los cuales se les ha hecho una reingeniería como institución. Fuerza pública que de aquí en adelante tiene que ser y atender los lineamientos de la defensa de la paz, de los derechos de la ciudadanía y por supuesto que sus comportamientos en el ejercicio legítimo de la fuerza tienen que estar enmarcados en el respeto absoluto por los derechos humanos.
pero dése cuenta semejante locura de lo que acabo de decir. Por un lado, un contexto político altamente favorable, el país está de pláceme por la llegada del gobierno de la potencia de la vida, y por el otro lado, una minoría esquizofrénica acudiendo a algo que ya no tiene ningún significado en la vida política colombiana, que es el uso de la violencia. Y ahí aparece nuevamente lo que usted dice. Nosotros tenemos que, sin duda alguna, y en eso coincido profundamente con usted, adelantar un proceso de movilización cultural para reivindicar el poder de las banderas que hoy están en manos de este gobierno, la vida y la paz. Ellos son los que están completamente aislados porque actúan en contravía de lo que quieren las mayorías absolutas de este país. Ellos son los que están poniendo bombas, ellos son los que están asesinando a miembros de la fuerza pública, los que están asesinando líderes sociales, los que están provocando masacres en Bogotá, en Cúcuta, en Barranquilla. Nosotros lo que tenemos es que tener la capacidad de multiplicar la comunicación de ese mensaje del mito y del rito que hoy lo representan. La potencia de la vida como propósito político en Colombia y la potencia de lograr la paz total en este país. Es decir, quienes están arrinconados son ellos, y nosotros lo que tenemos es que sencillamente administrar este fenómeno de revolución cultural desde la semiología, desde la semiótica, desde la simbólica, desde la capacidad de construir nuevas formas de representarnos frente a la sociedad colombiana y frente al mundo. A ver, José, escuchemos también. Hay una pregunta de Hernán Pardo, a quien saludamos. Siga, Hernán, la pregunta. ¿Ya me llamaron? Gracias, pero Felipe, un cordial saludo para ti, para José. Hacía varios años no les veía la cara. Bueno. Hernán, hacía rato no nos veíamos. Hernán Pardo. Sí, o sea, hace rato. Pero bien, ahí estamos en la lucha por un lado y por el otro. Un segundito, Hernán. ¿Me permite un segundo que me llamaron a hacer una intervención? En el año 2011. Un segundito. Sí, claro. ¿Me ayudan a tener aquí un momentico? Sí, no te preocupes. Un saludo acá, en la asamblea. A ver, esperemos ahí. Es de las pocas oportunidades, veces que hacemos un conversatorio que dentro de una asamblea, ¿no? Sí. ¿Qué cara conocida es la que está ahí en este momento teniendo el teléfono a José Cuesta? Sí, es que José se retiró para dar una... Sí, ya lo sabemos, pero no, que queremos saber quién eres tú, pues. Tiene Salvador Albarracín de Cúcuta. Hola, Salvador, claro, ¿cómo estás? Un saludo. ¿Cómo está, compañero? Bien, gracias. ¿Usted cómo le acaba de ir? Bien. Aquí acompañando a José en esta reunión. Compañero, ¿qué más? ¿Cómo le acaba de ir? No, pues nosotros, curioso la circunstancia de que estamos haciendo un conversatorio dentro de una asamblea. Yo creo que esto ya es histórico aquí en los conversatorios de punto de partida. Pero bueno, sí, eso está bien. Sí, bueno, desde el norte de Santander saludamos y a los amigos y a todo el país. Indudablemente estamos comentándole sobre la reunión que tuvo nuestro compañero Gustavo Petro en el Catatumbo, especialmente en el municipio de Tarra. Cosa que convoca a todos los sectores de raspachines, la primera Asamblea Nacional de Raspachines, Cocaleros, y hacerla en el municipio de Tarra lo más pronto posible. Sin embargo, los entes y organizaciones sociales queremos que Colombia, el mundo, se fije en la situación tan delicada que tienen los sectores sociales y económicos de el Catatumbo, abandonados y golpeados por la situación que traen los movimientos ilegales en esta región del país. Compañeros, quería pues comentar eso. Queremos hacerle una invitación
a todos los sectores, tanto de comunicación, tanto del orden político, del orden nacional y en especialmente pues a ustedes compañeros con respecto a esta situación que tiene Colombia y en especialmente el Catatumbo, como es el caso de más de 45.000 hectáreas de coca en nuestros territorios del Catatumbo y lesionados como anteriormente por los sectores ilegales, de todos los sectores legales que hoy tenemos en Colombia. Gracias, Salvador. A propósito de lo que venimos hablando aquí con José Cuesta, del rito y el mito, o sea, de la simbología, tenemos que decir que lo que hizo Gustavo Petro al ir a Altarra, que es de los sitios donde creo que se ha concentrado la mayor parte, digamos, de de los paramilitares y sobre todo el tema del cultivo de coca. Que nadie había ido. Al visitar ese sitio, está dando un símbolo, digamos, muy grande por el tema de la paz total, ¿no? Porque él de alguna manera está diciéndole a estos grupos también que con ellos también se hace la paz, ¿no? Claro, compañeros. Esa es, yo creo que la dinámica política que nosotros tenemos que enfocar el norte de Santander. Además, el otro problema que al interior de nuestro departamento y especialmente lo que lesiona a Colombia, la frontera, que el hecho ilegal o el componente de importación y exportaciones ilegales que tenemos en la frontera, lo tomó la ilegalidad armada y permanecen todos los grupos ilegales, inclusive pues, los ilegales formales, como es el Ejército de Liberación o los sectores armados de las disidencias de la FARC, tienen una presencia y todos los demás en la frontera. O sea, tenemos dos acciones totalmente de la ilegalidad en el territorio norte santandereano. Entonces, pues sí reclamamos como Gustavo Petro da un ícono de presentarse en el Catatumbo, que generó una expectativa del orden pues nacional e internacional. Nosotros abocamos y agradecemos indudablemente la presencia del primer presidente de la alternatividad política que ha tenido Colombia, que hoy, gracias a ese encauce liberal que ha tenido Gustavo Petro, nos genera una perspectiva de un nuevo proyecto político para este país. Colombia necesita y necesitaba de una persona que encauzara un liderazgo natural y nos llevara a un posicionamiento del proyecto alternativo para Colombia. Por eso manifiesto de que el hecho de que el norte de Santander, además es el departamento más político histórico, nace la Constitución de 1821 en nuestra región. Aún la Constitución del 86 nace en el departamento norte de Santander. El complemento de la Constitución de 1821, que fue modificada, también nace en el norte de Santander, como fue la Constitución de Ocaña. Y así, otra serie de elementos políticos, el departamento norte de Santander ha tenido presencia política en el ámbito nacional. Entonces, compañeros, con gusto, mientras que viene el compañero... Bueno, compañero Albarracín, no sé si el compañero que está muy ocupado para ir cerrando el conversatorio. No, ya creo que terminó, ya terminó. Sí, porque quedó ahí una pregunta del compañero Hernán Parr. Ajá. Entonces, ya le confirmo si ya terminó. Y entonces ya le no, está hablando, ¿ya? Compañero, sí, está hablando. A ver, compañero Hernán, si nos puede adelantar algo respecto a la inquietud que tenía con José mientras él llega. Claro. Mira, Pedro Felipe y demás compañeros, ayer me alegró Petro con una propuesta bien interesante que era hacer la primera turbina eólica
allí donde la Armada tiene su fabricación de buses. Bueno, resulta que eso es bien pertinente porque acabamos de descubrir que tenemos en la zona de mar adentro, desde el Atlántico hasta la Guajira, una de las pocas zonas de vientos sostenidos de los más altos del mundo. De tal manera que utilizando la energía eólica de mar abierto, podríamos obtener 7 veces la capacidad instalada actual de toda la energía en Colombia. Bueno, entonces la pertinencia de lo que propone Petro de hacer la primera turbina eólica, él mencionaba que no importa que al comienzo los costos fueran superiores a importarla, pero lo importante era transferir la energía y aprender a hacerlo. Bueno, eso se puede aplicar un poco a muchas cosas. Por ejemplo, el metro de Bogotá. Nosotros tenemos la mentalidad de país dependiente, de que somos un complejo de inferioridad, de que somos incapaces de desarrollar tecnologías como hacer metros, cuando los argentinos están haciendo metros hace un siglo, cuando Londres, París, Moscú, todos ellos hicieron sus metros, ellos no trajeron tecnología en ninguna parte, ellos desarrollaron, pues al comienzo hicieron las transferencias que se pudieran hacer en la época, pero ellos desarrollaron su capacidad de hacer metro. Por el número de habitantes que tiene Bogotá, de ir a tener un metro casi como el de París o como el de Moscú. Y resulta que no tenemos nada. Entonces, lo que le quería proponer a José, para que debatiera en el Consejo de Bogotá, es que si logramos que se hagan unos cambios en el contrato con el contratista chino, para que se acabe con ese metro elevado que lo único que va a hacer es desvalorizar más el sur de la ciudad. Claro, Claudia le importa un pito el sur de la ciudad porque ella vive en el norte y sus electorados están en el norte. Entonces, el tramo 2 sí lo quiere subterráneo, pero que se joda el sur. Y eso es lo que tenemos que tener más presente. El metro elevado, dicho por el mismo Peñalosa, lo que hace es desvalorizar las zonas por las que circula, porque eso genera una cantidad de problemas. Bueno, entonces si logramos que el contratista chino haga un cambio o acepte un cambio en contrato para volver el metro subterráneo, viene algo totalmente nuevo que no tiene el elevado, que es el manejo de las tuneladoras. Entonces nosotros podíamos tratar de hacer una empresa pública que maneje las tuneladoras. En concreto, comprar 4 tuneladoras con el objetivo de, no importa que nos demoremos 50 años, a hacer un metro como lo tiene Moscú o como lo tiene París. Entonces, fuera de los túneles y el revestimiento de los túneles, hay una cantidad de obras civiles, eléctricas y demás, y adquisición de máquinas complementarias, pero la parte de hacer los túneles la podía o la debería asumir una empresa pública distrital, que ya hay muchas experiencias exitosas de empresas públicas en Bogotá, empresas de energía eléctrica, la ETB, la misma empresa de acueducto. Esa es la inquietud que le quería dejar a José para que planteara en el consejo. Bueno, por ahora eso, Pedro Felipe. A ver, Hernán, no sé si ya está José. A ver, Hernán, le cuento un poquito. A ver, José, a ver, Hernán, le voy a contar así 2 cositas rápidas, pues aquí como aprovechando pues el tiempo mientras llega José. Sí. Resulta que yo estuve en la comisión de empalme del metro, estuve participando ahí. Así me enteré. Y una de las propuestas que hicimos ahí, porque de alguna forma pues era una inquietud del presidente de Petro, porque Petro siempre le ha inquietado, bueno, si ya se hizo el contrato, ¿qué posibilidad hay de eso? Digamos, lo que tú estás planteando, digamos, de hablar con el contratista y ver si se le puede cambiar pues no el objeto, porque el objeto va a ser el mismo, que es hacer un metro elevado, subterráneo, pero el objeto es igual.
si se puede cambiar, ¿no? el metro subterráneo o el metro aéreo por subterráneo. Yo te cuento que nosotros llegamos a una conclusión que eso pues está obviamente, en este momento está en manos de Petro. Pero los diferentes profesionales que estuvimos ahí, llegamos a la conclusión de que sí, la segunda línea del metro que la diseñaron, que está en etapa de factibilidad, y la factibilidad la diseñan con un metro subterráneo. ¿Por qué razón, digamos, se hace un metro aéreo o se va a hacer un metro aéreo en este momento, sobre todo en la zona más poblada de Bogotá, la zona consolidada, digamos, y en la zona, digamos, que está menos consolidada, como es la zona que llega al norte, ¿no? Se va a hacer subterránea, digamos que es como un contrasentido. Nosotros, la conclusión, digamos, técnica es que la única forma de renegociar, porque al fin y al cabo los chinos, así sean en China o sean los europeos, todos están detrás de un negocio. Eso no podemos nosotros quitarnos de la cabeza. Ellos no van a regalar un peso. Y los chinos, pues mientras para ellos el negocio funcione, pues seguramente lo analizarán si es factible, digamos, cambiar la técnica o el sistema constructivo de aéreo subterráneo. La única posibilidad que nosotros vimos, digamos, que le propusimos a Petro, que no se sabe si él utilice la fórmula, le propusimos que en este momento en el mundo el acero prácticamente cambió de precio de una forma brutal, o sea, de antes de la pandemia a este momento el acero ha subido casi un 70% el precio. Y nosotros lo que vemos es que la construcción de un metro subterráneo aéreo, el aéreo tiene casi un 30% de hierro más, de acero más que el subterráneo. Entonces, mientras eso se balancee, ¿no? Y los chinos lo vean como un negocio, se puede pensar. El problema, la verdad, aquí hay un problema que es bueno que sepa. Eso obviamente no se va a hacer en términos de un mes o 2 meses. Eso requiere por lo menos parar el proyecto un año y eso tiene problemas políticos. Usted sabe que la derecha está muy pendiente de lo que haga el Petro y si se para el metro de inmediato lo van a utilizar políticamente, ¿no? Y van a señalar es que Petro no quiere hacer el metro. Entonces, lo que hay que analizar y debe analizar Petro es el costo político que implica, digamos, cambiar el sistema constructivo. Por lo demás, yo no estoy tan seguro de que nosotros seamos capaces, digamos, de fabricar tuneladoras. O sea, eso sí, definitivamente hay no, perdona, no fabricar tuneladoras, sino adquirir o administrarlas. Bueno, eso, administrar, de todas maneras, eso, pues, yo pienso que operarlas. El dicho, como dice el dicho, pues los que ya llevan muchos años haciendo eso son los que saben hacerla y la verdad es que tanto los europeos como los chinos ya tienen una gran experiencia que seguramente no nos vamos a meter en ese problema complicado, pero yo te digo, Hernán, o sea, las posibilidades hay, pero hay un costo político de cambiar el sistema constructivo. Y eso hay que analizarlo, sobre todo en el momento actual que se tiene comenzando el gobierno de Petro. No sé si ya está José o cerramos la... Yo creo que cerramos. Ya está, no está. Porque ya... Pedro, yo tengo una pregunta ahí, man. Sí, sigue, Rodrigo. Esas energías sí dan todo el voltaje para movilizar un metro. Sí, todo ese voltaje dan esas energías eólicas. Pues yo no sé nada de eso, pero pregunto, ¿no? No, pero en el caso de Bogotá, no, aquí no se va a mover con energía eólica. Aquí se necesita la energía de Codensa, o sea, ya está diseñado, o sea, la parte, digamos, el diseño que ya. Codensa. No sé si Ramiro iba a decir algo, por ahí veo que... No, le quería hacer una pequeña aclaración ahí al compañero que estaba hablando de las energías limpias, de la energía eólica.
Bueno, yo creo que... Pero lo escucho. A ver, yo creo que ya podemos dar por cerrada el conversatorio del día de hoy. De todas maneras, lo teníamos planeado para hacerlo en Los puntos de generación están distribuidos por todo el país y todas las plantas térmicas e hidráulicas que existen en el país se conectan a esa red y entregan energía, se genera el agua gira y se consume en Bogotá o en Nariño, ¿no? Bueno, Pedro, muchas gracias. Las energías eólicas entonces se pueden generar en cualquier punto del país. Hablamos del compañero de que en La Guajira existe la factibilidad porque tiene excelentes condiciones eólicas a 5 o 10 kilómetros de la costa. Entonces, se pueden colocar las turbinas eólicas en el mar, se genera la energía, se transforma y se conecta a la red. Entonces, no es que la energía se genere en un punto para alimentar determinada carga o prestar determinada función. Igualmente con la energía solar, ¿no? Entonces, la energía solar, por ejemplo, en este momento se genera en La Guajira, existe un gran huerto solar que son 10.000, 50.000 paneles solares que están conectados entre sí y están generando determinada cantidad de energía, y esa energía, que son vatios, kilovatios o megavatios o gigavatios, se conectan a la red, se transmiten y se distribuyen por todo el país. Era eso. Claro. Y la propuesta es ampliar esa red y volverla americana, es lo que quiere Petro. Bueno, gracias, amigo. Bueno, entonces damos por terminar el conversatorio, compañeras y compañeros que han estado con nosotros aquí en el conversatorio de punto de partida del día de hoy, y esperamos que nos sigan. Bueno, chao Felipe, muchas gracias a usted. El próximo sábado. Los esperamos el próximo sábado, también tenemos conversatorio. Estamos viendo a ver si podemos traer para el próximo sábado a Hildebrando Vélez o la hija, que es la ministra de Minas y Energía. Ojalá nos puedan acompañar en el próximo sábado. Estamos en esa gestión. A ver si ellos nos acompañan. De todas maneras, pues los invitamos a que participen con nosotros todos los sábados en estos conversatorios, y además también que visiten la página web de Punto de Partida. Ahí la pueden encontrar. Si ustedes googlean www.puntodepartida.com.co, encuentran toda la página web. Entonces, bueno, un abrazo para todas y todos y nos veremos próximamente. Gracias.